Como digo, a finales del siglo XIX, el arquitecto estadounidense Louis Sullivan, bueno, maestro de Frank Lloyd Wright, pues acuñó una de las frases que luego se han utilizado como prácticamente un mantra de lo que sería un funcionalismo, un racionalismo, poniendo por delante pues la función a la forma. Esto es mucho más complejo de lo que vamos a desarrollar aquí. Esto es un tema que, bueno, da para muchísimas reflexiones, pero bueno, él en un libro sobre el edificio de oficinas considerado estéticamente, hablo de memoria, pero creo que el título era así, dice algo así, voy a ir traduciendo en inglés, que es la ley de todas las cosas orgánicas e inorgánicas, de todas las cosas físicas y metafísicas, de todas las cosas humanas y sobrehumanas, de todas las verdaderas manifestaciones de la mente, del corazón y del alma, que la vida se reconoce en su expresión, que la forma siempre sigue a la función. This is the law, esta es la ley. Estamos hablando de que él pone por delante la función y la forma como algo secundario que la sigue. Bueno, esto sería una de las bases, como digo, de lo que luego se hablará o se desarrollará como funcionalismo racionalista. Décadas después, Adolf Loos, otro arquitecto, en este caso de origen centroeuropeo, dice: he encontrado la siguiente sentencia y se la ofrezca al mundo. ¿Vale? Las sentencias estas de los arquitectos, como veis, son a veces bastante dogmáticas. Suleiman dijo: esta es la ley, y Adolf Loos dice: he encontrado la siguiente sentencia y se la ofrezco al mundo. La evolución de la cultura es proporcional a la desaparición del ornamento en los objetos utilitarios. Hemos superado el ornamento. Nos hemos decidido por la desornamentación. Ausencia de ornamento es signo de fuerza intelectual. Esto está en un panfleto, en un pequeño libro del año 1907, creo recordar, que se llama Ornamento y Delito. Y es una de las sentencias también que, bueno, pues que penalizan al ornamento y que durante los años de entreguerras y los años 40, 50, pues hicieron que lo que se entiende por diseño, como digo, funcionalista, racionalista, pues tuviera como una especie de marchamo de superioridad hasta moral sobre lo ornamentado. Esto, evidentemente, luego la posmodernidad en los años 70-80 acaba con ello y ahora estamos en otro momento. ¿Alguien comenta algo en el chat? Perdonadme. Eh, Mira, Isabel, que como digo es una experta en todos estos temas, comenta que podéis leer su artículo La funcional y lo funcionalista. ¿Vale? En academia.edu tenéis todos los artículos de Isabel Campi No, y no ahí quiero podéis, interrumpir, pero es un artículo que entendí muy bien la diferencia entre lo funcional y lo funcionalista. pues ahí podéis, como digo, seguir porque de verdad que ella es una experta absoluta en este tema No, 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 y, no, pero hombre, Isabel, sí, sí, eh, sí, 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 lo eh, eres. No, no vamos a profundizar, pero sí. Y ahí podréis ver, como digo, pues esas diferencias. Aquí estamos haciendo un resumen muy, digamos, radical. Bueno, para ejemplificar estas cosas, mirad, esta es la famosísima Casa Loos en el centro de Viena, en la plaza de San Miguel, y fijaos en el edificio de la izquierda, prácticamente sin molduras las ventanas, sin decoración en esos pisos superiores y el contraste con la arquitectura historicista vienesa. Y bueno, pues Adolf Loos en los años 20 desarrolla arquitecturas como esta Villa Müller o alguna otra con su célebre Raumplan. Bien, para el racionalismo que vamos a introducir o estamos introduciendo, va a ser fundamental también el maquinismo. En este esquema conocidísimo, célebre de Alfred Barr para los años 30 de la exposición en el MoMA, Cubismo y Arte Abstracto, pues ahí en el centro, en el mismísimo centro del esquema, es un esquema de relación entre vanguardias, faltan algunas, hay algunas líneas que son discutibles, pero a mí hay cosas de ese esquema que me gustan. Y en concreto me gusta mucho el hincapié que hace en ese recuadro rojo anaranjado que hay en el centro arriba que pone estética de la máquina. Obsesión por la belleza industrial y maquinista. Esto es clave para el racionalismo y para buena parte de estilos de diseño y estilos de cartel en los que nos vamos a introducir. Estamos hablando de que en aquel momento dijo el propio Alfred Barr: la belleza del arte de la máquina es en parte la belleza abstracta de las líneas rectas y de los círculos, transformada en superficies y cuerpos actuales y tangibles. Las máquinas son, desde el punto de vista visual, una aplicación práctica de la geometría. Y Emil Rathenau, el dueño, fundador de AEG, la empresa en la que trabajará Peter Behrens, dijo que un motor debía ser como un regalo de cumpleaños. Es en esta época, a principios del siglo XX, superado el modernismo floral y vegetal,
cuando se inventa, por ejemplo, la palabra robot, que la inventa un escritor checo, Karel Čapek, ¿de acuerdo? Y robot es una máquina que hace la tarea de un ser humano. Es cuando aparecen obras de teatro como este Rur o películas como Metrópolis, y cuando hay una obsesión absoluta por la máquina, lo mecánico, los mecanismos industriales. Arriba a la izquierda el futurismo, que ya vimos, arriba a la derecha un decorado escenográfico de Popova, en el constructivismo ruso, abajo a la izquierda un cuadro mecanicista de Francis Picabia y abajo a la derecha pues un cuadro de Fernand Léger. Bien, pues, o mirad lo que estaba comentando, ¿vale? En Metrópolis, esa escultura que vimos el otro día, el futurismo tan importante, o bueno, esa figura que también aparece en esa obra de teatro. Dentro de este racionalismo inicial, a mí me gusta bueno, desarrollar mucho la figura de Peter Behrens. Yo en clase le dedico muchísimo tiempo, me parece una figura clave del diseño de principios del siglo XX. Nosotros aquí vamos a poder detenernos muy poco. También porque Peter Behrens es una figura capital para el diseño, podemos llamar arquitectónico, y para el diseño de producto. Para el diseño gráfico no tanto, aunque tiene 3 o 4 ejemplos de cartelería que creo que son interesantísimos. Si os fijáis en su cronología, yo siempre le digo a mis alumnos que no hay que aprenderse y obsesionarse con las fechas, pero las fechas marcan. Este hombre vive 32 años en el siglo XIX y 40 en el siglo XX. Tiene un pie en cada siglo. Él se forma en una estética Jugendstil, en una estética modernista orgánica. Y tenéis a la izquierda una ilustración para la revista Pan. Luego pasa por la colonia de Darmstadt en 1900. Es fundador del Deutscher Verbund, del taller alemán, a partir de 1900 y poco. Entonces es un hombre que pasa por todas las fases del modernismo, del orgánico al racional y geométrico. Y finalmente, a partir de 1905, bueno, 1901, perdón, él se convierte en director de la Escuela de Arte y Diseño en Düsseldorf y ahí conoce a un arquitecto neerlandés de apellido Lauberrix que le impulsa en su obsesión por la geometría. Aquí a la izquierda tenéis diagramas geométricos de los que usaba este arquitecto oriundo de los Países Bajos en sus clases. Él defendía que la herramienta perfecta para resolver prácticamente cualquier tipo de problema de diseño era la geometría. Él se centraba mucho, como veis, en cuadrados y circunferencias inscritos. Y fijaos a la derecha, unos años después, qué cartel resuelve Peter Behrens para la marca de linoleos Anker, que prácticamente es la aplicación de estos diagramas geométricos al diseño de un cartel. Y cuando en 1907 es contratado por la empresa AEG, él va a revolucionar el diseño de aquella época, porque en un momento en el que todavía se estaban diseñando interiores modernistas, carteles Jugendstil, cuando prácticamente Gaudí estaba dándole los últimos remates a la pedrera, pues él diseña esta marca contemporánea, geométrica, mecanicista, moderna, y este edificio, que está considerado uno de los edificios pioneros de la arquitectura moderna. Y claro, si aplicamos estas ideas racionalistas, geométricas, austeras a la cartelería, pues nos encontramos con un cartel de 1910, que como veis de nuevo tenemos esa idea de las formas geométricas básicas, el rectángulo, la circunferencia, el triángulo equilátero, unidas con una rotulación bastante clasicista, muy alejada de esas rotulaciones modernistas, orgánicas o art deco que luego se desarrollarán. Y me gustaría que pensarais que entre este cartel de 1910 de Bombilla y este que vimos el otro día de Hohenstein, apenas hay 10 años. De hecho, Hohenstein seguía haciendo carteles con esta estética en 1910, pero desde el punto de vista de la comprensión de lo que es el diseño, hay un mundo realmente. Hay un mundo del cartel de la izquierda, que estamos en un mundo decimonónico, absolutamente Art Nouveau, Belle Époque, al cartel de la derecha, que siendo todavía de antes de la Primera Guerra Mundial, nos abre la puerta a otro tipo de diseño. No digo mejor ni peor, es otro tipo de diseño basado en la geometría, en una austeridad decorativa, en unos recursos que no tienen nada que ver con lo que hasta ese momento se había visto. Bien, y claro, llegamos a la Primera Guerra Mundial, ya hemos llegado por otros caminos a la Primera Guerra Mundial, y al acabar la Primera Guerra Mundial, pues poco tiempo después se inaugura la celebérrima Escuela de la Bauhaus. Seguramente mitificada,
ciento y pico años después de su fundación, 105 años después de su fundación, pero sin duda, pues una escuela que, bueno, cuando algo se mitifica, pues por algo realmente, ¿no? El gran escritor Javier Cercas, un escritor que a mí me encanta, dice que un estereotipo no se convierte en estereotipo si no tiene algo de verdad detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente la Bauhaus, repito, no fue la única escuela de diseño que se fundó en la Alemania de la República de Weimar, no fue la única escuela que buscó unos objetivos similares, pero es cierto que, bueno, pues la Bauhaus alcanzó una celebridad en la época y sobre todo, seguramente después, que la hace merecedora, yo creo, de ese privilegio, ¿no? De ese puesto de privilegio. Bueno, la Bauhaus se funda en la República de Weimar en 1919, un año después de la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, y la Bauhaus está marcada por el contexto social, económico y político de ese momento. Es un momento de crisis económica brutal, en el cual pues el billete, el papel moneda perdió absolutamente todo su valor. El otro día en el curso que estoy dando también los jueves de fotografía de vanguardias, profundicé un poco más en esto. Esta foto en concreto no la puse, pero mirad, es curiosa, la podía haber puesto. Este es uno que está pegando papeles, o sea, está pegando billetes a la pared porque total los billetes no valen nada. ¿Vale? Llegó a haber billetes de 50 millones de marcos. Una crisis económica, como digo, tremenda, un conflicto entre los extremos del Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista de Hitler. Y eso obligó a la Bauhaus, pues bueno, a tener que ir mudándose, ¿no? La Bauhaus se pone en un primer momento en una sede en Weimar, la propia capital de esa nueva república. Tenéis a la izquierda una foto antigua de ese edificio, un edificio Henry van de Velde, un edificio de antes de la Primera Guerra Mundial, pero que ya tiene una fuerte carga racionalista. Pero en 1925 aproximadamente, por unas cuestiones políticas, pues bueno, se le retiran los apoyos y Gropius, el director, tiene que buscar nuevas sedes y se trasladan a Dessau. En Dessau van a construir un edificio conocidísimo, mítico, el nuevo edificio de la Bauhaus. Es una foto, creo que es una foto mía, pero ya no estoy seguro si es mía o la he sacado de internet, porque bueno, he estado varias veces allí. Una visita que os recomiendo vivamente. Está a una hora y pico, 2 horas de Berlín en coche. También si alquilas un coche desde Berlín es muy fácil de acceder y creo que es una visita que merece la pena. Bien, la Bauhaus evidentemente supone una revolución en el campo de la pedagogía del diseño, como algunas otras escuelas. No nos podemos detener demasiado en esto. Os he querido traer aquí unos esquemas. También, si no lo dice ella, lo digo yo, sobre la pedagogía en la Bauhaus, sobre el papel de las mujeres en la Bauhaus, pues en esa misma página de Isabel Campi en academia.edu, que no sé si conocéis esta plataforma, pero os animo a que entréis, os dais de alta de manera gratuita y simplemente con el acceso gratuito tendréis la posibilidad de consultar miles, bueno, centenares de miles de artículos de revista, capítulos de libros. No hace falta que paguéis. Yo creo que solo con el Academia gratis tienes una cantidad de información tremenda. Ahí, como digo, podéis profundizar mucho en todos estos temas. Pero bueno, básicamente la Bauhaus, como su propio nombre indica, Bauhaus significa casa de la construcción. De hecho, si hay una tienda de materiales de construcción alemana que ya ha colonizado buena parte de los polígonos industriales en España, comenzó por Barcelona hace ya años, Bauhaus, la habréis visto todos, pues es por eso. Y al final Bauhaus es una palabra alemana que significa eso, casa de la construcción. ¿Vale? Entonces la Bauhaus pensaba que todas las artes aplicadas, las artes del diseño, todas las disciplinas, digamos, del trabajo con los materiales, ahí veis a la izquierda el trabajo con la madera, con el metal, con el tejido, con el color, con la vidriera, con la arcilla o con la piedra, tenían que converger en la arquitectura. Esa arquitectura que debía agrupar a todas las artes buscando ese ideal de Gesamtkunstwerk, de obra de arte total. Esto ya estaba en el modernismo, lo que pasa es que el modernismo lo desarrolla con una estética pues, de origen vegetal, recargada, amante de la ornamentación, y la Bauhaus, pues en principio acaba tirando por otros derroteros. Aquí tenéis una foto mítica en la azotea del edificio de Dessau. Como veis, estos son los maestros de la forma, en principio, de la Bauhaus. Como veis, son prácticamente todos hombres. A la derecha, la segunda por la derecha es la única maestra de la forma que había en aquel momento, que fue Gunta Stolz, antigua alumna, muy joven, que
fue profesora principal del taller de textil. Aquí ya hay un sesgo machista tremendo, ¿eh? Las chicas a cocer, ¿eh? Que es lo que tienen que hacer. Y como digo, la Bauhaus, bueno, simplemente muchos lo sabréis, pero hay que decir que la Bauhaus tuvo una primera etapa también muy interesante, quizá no tan conocida, expresionista, mística, romanticista, casi orientalizante en algunos aspectos, dominada por la figura de este profesor que tenéis a la izquierda, el suizo Johannes Itten, defensor del veganismo, del papel de la relajación y el ayuno, una persona muy interesante, ¿no? Ahora bien, esa Bauhaus dura muy poquito porque al poco tiempo la Bauhaus empieza a recibir influencias tanto del neoplasticismo de De Stijl. Van Doesburg monta un taller enfrente de la escuela e intenta difundir sus ideas modernas y geométricas. El soviético Lissitzky está por Alemania colaborando con todo Kiske y también pues dando a conocer los ideales del constructivismo soviético. Y eso al final hace que Gropius, que al final era el que cortaba allí la pana, pues medio que despida a Itten y a algunas otras profesoras que también colaboraban con él y contrate a este Laszlo Moholy-Nagy, que él mismo se hacía llamar el hombre de pasado mañana, un constructivista húngaro, amante de lo mecánico, de la industria, de todas las novedades técnicas habidas y por haber. Y eso hace que la Bauhaus pase de esta primera etapa, que dura 3 4 años, expresionista, casi romanticista, a una Bauhaus que es la que todos tenemos en la cabeza, ¿no? La Bauhaus racionalista, de índole geométrica, funcionalista, podemos decirle, desornamentada. Me gusta siempre mostrar estas obras, ¿no? Una obra de Johannes Itten, a la izquierda, un cuadro expresionista que podemos relacionar incluso con el grupo Der Blaue Reiter, el jinete azul, y a la derecha las pinturas por teléfono de Moholy-Nagy, que son pinturas abstractas geométricas, que tienen el interés de que él las diseñó, las comunicó por teléfono a una fábrica y se las produjeron en la fábrica. O sea, prácticamente él utilizó la fábrica como herramienta de su creación artística, algo realmente moderno, ¿eh? Todavía cuando tú esto lo cuentas en clase, 100 años después, la gente te dice, hombre, pues no lo pintó él. Bueno, definamos pintar, definamos diseñar, definamos, bueno, es una cuestión interesante. Mira la evolución. La primera marca de la Bauhaus, la segunda marca de la Bauhaus. La primera marca es una marca expresiva, casi primitivista, la segunda es una marca geométrica. O mirad, cosa tremenda, a la izquierda una silla africana diseñada por Marcel Breuer y Gunther Stolz, y a la derecha el sillón Kandinsky diseñado por Marcel Breuer. Hay 4 años de diferencia, pero hay un mundo absoluto entre estas dos piezas. Bueno, ya con esta estética, sobre todo desarrollada en Dessau, pues bueno, la Bauhaus hace piezas de un diseño limpio, de un diseño maquinista, que prácticamente se anticipan a su época en algunos aspectos. Aquí tenéis obras de la gran diseñadora Marian Brandt, ¿vale? Yo a la tetera que tenéis a la izquierda le tengo un cariño especial porque en mi oposición para convertirme en profesor de historia del arte en escuelas superiores de diseño, pues me pusieron como obra a comentar esta tetera en el 2008. Y bueno, pues no se dio mal esa oposición, entonces pues le tengo mucho cariño. O mirad qué increíbles objetos, ¿no? Esa lámpara de Julia Papp, que estuvo en la primera exposición de la Haus am Horn en Weimar, o la lámpara de la derecha de Wagenfeld, que es un objeto que se sigue produciendo y vendiendo. Algunos ejemplos, hay decenas de ejemplos. Y bueno, una de mis piezas favoritas, porque además yo tengo la suerte de que la última vez que fui a Dessau me regalaron un ajedrez Bauhaus, es este ajedrez, que es una verdadera maravilla. Yo creo que es una de las piezas. Esto es una reproducción en 3D, pero el ajedrez de Joseph Hartwig es una de las mejores piezas de lo que, bueno, del diseño de aquella época, ¿no? La forma geométrica de cada pieza nos indica cómo se mueve esa pieza dentro de las reglas del ajedrez. Yo os animo a que le deis una vuelta a este ajedrez y lo analicéis porque es verdaderamente maravilloso. Carteles. Hay carteles. Carteles de la primera etapa hay muy pocos. Carteles de los años 19, 20, 21
hay poquísimos porque, claro, el cartel publicita algo y realmente la Bauhaus en aquel momento prácticamente no tuvo que publicitar demasiadas cosas. La primera gran, el primer gran evento que tuvo que publicitar fue la primera exposición. El gobierno de la República, el gobierno de Weimar, a los 4 años de fundarse la escuela, le dice a Gropius, bueno, le insta a Gropius a que organice una exposición para ver un poco los avances de la escuela. Esa es la famosa exposición en la que se hace una especie de casa piloto moderna, que es la Haus am Hort, en la que se introducen ahí muebles del diseño más moderno que en ese momento están haciendo en la escuela. Y este es el cartel oficial para la primera exposición. Es un cartel que está a medio camino entre una primera etapa y una segunda etapa ya más limpia. Aquí hay cosas ya que nos anticipan una cartelería muy moderna. Aquí hay influencia constructivista rusa, creo que evidente. Esa inclinación de la composición, ese gusto por el dinamismo, esa diagonal, la gama cromática, ese rojo, ese negro. Pero luego hay otras cosas que chirrían un poco. Pero bueno, estamos en un cartel muy inicial. La rotulación sería casi más art deco que puramente, podemos decir, racionalista. Esa A mayúscula en caja alta de la izquierda, pues es bastante, como digo, decorativa. Acabo de decir otra clave, caja alta. Aquí tenéis una caja alta. Luego la Bauhaus, en buena parte de sus diseños, defenderá el uso de la caja baja, de la minúscula, ¿no? Y sobre todo la no combinación de caja alta y caja baja, porque la consideraban redundante y la consideraban decorativa y ornamental. Este fue el diseño que se imprimió, pero hubo otros. Hubo otros incluso más radicales, ¿eh? Aquí tenéis el diseño de Schleifer, que es un diseñador no tan conocido, para esta primera exposición, que realmente es un diseño bastante radical, ¿eh? Aquí, como veis, la rotulación es prácticamente neoplasticista. Por esa época, Van Doesburg había diseñado ya una tipografía geométrica solo con verticales y horizontales, que prácticamente es casi esta, ¿de acuerdo? Pero sin duda, la persona que marca la cartelería, el diseño gráfico en la escuela, es el jovencísimo Herbert Bayer. Herbert Bayer fue un alumno de las primeras promociones que al poco tiempo, después de trabajar unos meses fuera de la escuela al acabar sus estudios, en 1923 aproximadamente, se incorpora con 25 años como joven profesor. Yo no sé qué pensará Isabel de esto, pero yo creo que esto fue de las mejores cosas que hizo Gropius. Hizo cosas reguleras o cuestionables, pero esta idea de coger a jóvenes, a exalumnos y convertirlos en profesores, sobre todo en Dessau, lo hizo con Marcel Breuer, lo hizo con Joseph Albers, lo hizo con Herbert Bayer o lo hizo con Gustav Stolz. Esto fue muy importante para la Bauhaus, porque ahí había profesores muy mayores, ahí estaba Morinaggi, que era más mayor, ahí estaba Kandinsky, Paul Klee, que era gente un poco de otro tiempo, pero claro, que entraran a formar parte de ese claustro de profesores, gente de 24, 25 años, creo que fue un gran acierto por parte de este hombre. Y Herbert Bayer, ya de estudiante, marcó el diseño gráfico de la Bauhaus, porque estos son diseños siendo estudiante para esa exposición, ¿vale? Si os fijáis, estos son diseños porque nunca se llegaron a producir. Y si os fijáis sobre todo en el de la derecha, veréis como algunos espacios en blanco, porque eso es el diseño. O sea, eso no es el cartel impreso, sino que es el diseño donde se ha tachado, se ha borrado o tapado con pintura blanca para luego rotular encima. ¿De acuerdo? O sea que es, digamos, la maqueta, el diseño, el cartón del que luego se tendría que haber sacado esa litografía que nunca se hizo. Y mirad el cambio. Esto es la primera etapa, todavía no hay fotomontaje. El fotomontaje que los rusos introducen, como vimos el otro día, a partir de los años 24-25, también entra en esa época en la Bauhaus. Y mirad el cambio, fijaos. ¿Vale? Esto es todavía algo un poco artesanal. Aquí hay un cartel ya industrial, que hay una cosa de una modernidad tremenda. Este es el cartel para la exposición con motivo del jubileo de Kandinsky de sus 60 años. Este cartel lo firma Herbert Bayer, pero aquí está todo escrito en alemán, pero si uno acerca la oreja, oye ruso. Aquí se oye ruso, aquí detrás. Esa inclinación, el uso de la gama cromática,
el uso del fotomontaje en blanco y negro. Es evidente que Herbert Bayer conocía a Lissitzky, había visto obras de Lissitzky y estaba absolutamente familiarizado con esa idea. A partir de ese momento, fijaos que los recursos son muy similares. ¿Vale? Este es un cartel para la inauguración del edificio en 1926, también un cartel comercial. Y mirad, aquí hay un cambio también interesante. Caja alta, palo seco, por supuesto, sin remates en la tipografía. Caja baja entera. Uno de los primeros carteles en la historia del diseño gráfico en los cuales no se utiliza una sola mayúscula. Es todo en minúscula. Esto es algo a lo que hoy podemos estar muy acostumbrados, pero en 1925-26 esto era algo realmente radical, además muy radical, porque tenemos que pensar una cosa. Yo no sé alemán, no sé si alguno de vosotros sabe alemán, pero en alemán todos los sustantivos, o sea, todos los nombres se escriben con mayúscula, sean propios o no. Quiere decir, bicicleta, casa, armario, cartel, edificio, motocicleta, todos los nombres propios o no, todos los sustantivos llevan mayúscula. Eso que provoca que cuando se empieza a utilizar solo la caja baja, en Alemania es una verdadera revolución. Y hay gente que no lo entiende, porque en realidad es muy llamativo. Ellos decían que utilizar dos alfabetos, porque ellos consideraban que dos alfabetos, uno en caja alta y otro en caja baja, era redundante, ornamental y decorativo. Y entonces, en ocasiones, en el estilo ya maduro de la Bauhaus, o se usa la caja alta, generalmente, o se usa la caja baja. Pero la combinación de las dos en las partes principales del cartel, en principio, se intenta evitar. Aquí vuelve la caja alta, pero prácticamente es todo caja alta. A la izquierda un cartel para publicitar el turismo en Dessau, en la ciudad que les acoge. A la derecha un cartel resuelto únicamente con tipografía. Y mirad qué preciosidad. Este es un cartel que me parece maravilloso. ¿Vale? Este cartel para los cigarrillos Azul. En aquel momento, hacía poco que había llegado a Berlín el busto de Nefertiti, que todavía está en el Neues Museum en Berlín. Una de las pocas cosas que los egipcios reclaman, ¿vale? Lo digo porque si alguna vez vais al Museo del Louvre o al British Museum, tendemos a pensar siempre que esos son museos coloniales, que es verdad, y que, madre mía, todas estas momias egipcias. Los egipcios tienen, o sea, todo lo de Tutankamón, por ejemplo, está en el Museo del Cairo. Y las autoridades egipcias reclaman principalmente la piedra Rosetta, que consideran que fue un expolio por las tropas de Napoleón y que hoy está en el British Museum, y el busto de Nefertiti, que los alemanes sacaron de extraperlo y robaron directamente en una excavación. El resto realmente, los egipcios, había tantísimos restos que muchas cosas las cedieron. Y ese es el momento en el cual todo el estilo amarniano de la época de Akenatón se pone muy de moda en Alemania, y aquí tenéis este precioso cartel. Y este es un cartel que me encanta, de un diseñador no tan conocido, Niegemann, un cartel ya del 29, pero me parece un cartel fabuloso. Este es un cartel para una exposición de la Bauhaus de Dessau en el Museo de Diseño de Basilea. Importantísima esta relación entre la Bauhaus y Suiza. Esto va a ser clave para lo que vamos a ver ahora. Por eso pongo también este cartel, para dar pie. Pero fijaos que está todo resuelto en caja baja y esto se ve poquito, pero abajo a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, encima de las fechas, ahí está los días de la semana, las horas en las que está abierto, que la entrada es gratis, muchísima información en poquísimo espacio. Es un cartel que da muchísima información. Fue una exposición del 21 de abril al 20 de mayo de 1929. Estaba abierta prácticamente todos los días de la semana, con las horas que vienen ahí, y la entrada era gratis. Todo está dicho ahí. Bueno, Hitler cerró la Bauhaus. La Bauhaus tuvo que mudarse en los últimos meses de su vida, que yo realmente no llegaron ni a dar clase en Berlín. Ya no era el director Gropius, el director era Mies van der Rohe, después de un breve intervalo con Hannes Meyer como director. La Bauhaus tiene un momento en que se politiza mucho.
Hitler la cierra, pero no tira el edificio lo usa como escuela de pilotos, porque Dessau era un importante foco de aviación. Ahora, Hitler pudo cerrar la escuela, pero la gente huyó, ¿vale? Mucha gente abandonó Alemania. Algunos, si es cierto, después de haber tenido unos años o unos meses en los cuales trabajaron, bueno, dentro de lo que sería el régimen nazi, ¿vale? Esto es un tema muy complejo. No todo el mundo salió huyendo de Hitler en 1930, en 1932. Algunos se mantuvieron allí, quizá algunos de manera ingenua, quizá otros medrando un poco en la Alemania hitleriana. Lo que sí que es cierto es que al final sí todos acabaron huyendo o exiliándose. Y entonces, si os fijáis en la parte de arriba, que son los personajes más importantes, pues desde aquí arriba a la izquierda está Annie y Joseph Albers, que van a Estados Unidos, Max Bill a Chicago, aunque luego volverá a Ulm, Mies van der Rohe a Chicago, al IIT, al IIT, Maureen Nagy a Chicago, Walter Gropius a Harvard, Marcel Breuer a Harvard y a Nueva York, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, dice Isabel, yo sí que dice Isabel que este verano es cierto. Yo vi la noticia, vi la noticia en el periódico, una revisión del papel de la Bauhaus y su relación con el nacionalsocialismo, ¿vale? Evidentemente, esta mitificación de la Bauhaus en Alemania se está, digamos, trabajando en desmitificar la Bauhaus y entonces hubo esta exposición que comenta ya Isabel en el chat. El catálogo, pues parece que todavía solo está en alemán. Yo creo que acabarán traduciéndolo por lo menos al inglés, seguro que se acaba traduciendo y se podrá conseguir, ¿no? Y para revisar un poco ese papel que parece que es que la Bauhaus fuera ahí el foco de antinazismo y no todo fue así. Lógicamente, no hay blancos y negros, la vida está llena de grises. Importantísimo, no solo viajan a Estados Unidos. Algunos, y muy importantes, viajan a Suiza, se refugian en Suiza. Y en Suiza van a dar lugar a un foco de diseño fundamental que vamos a pasar a comentar ahora mismo. El estilo suizo, la nueva tipografía. En Estados Unidos, como digo, fueron recibidos sí que en aquel momento como, bueno, como verdaderas celebridades. Se hicieron exposiciones importantísimas, exposiciones comisariadas por Herbert Bayer a nivel gráfico y museístico. También estaba ahí detrás Walter Gropius. Y aquí tenéis uno de los hitos de esa primera reivindicación de la Bauhaus en Occidente, en el MoMA de Nueva York. Se hizo una importantísima exposición, ¿vale? Ahí tenéis a la izquierda el catálogo de Herbert Bayer, a la derecha una foto histórica. Hay que decir que el MoMA, esto sí que es increíble, en la web del MoMA podéis consultar fotografías en blanco y negro muchas veces de las exposiciones desde hace casi 100 años. O sea, esto no sé si habéis entrado, pero es increíble. O sea, exposición de la Bauhaus en 1933. Tú lo pones y hay en el MoMA de Nueva York, a veces está hasta el catálogo digitalizado y fotos de la exposición. Es una cosa increíble la cantidad de información accesible que a día de hoy tienen algunos museos. Bien, Bauhaus. Posterior a la Bauhaus, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a desarrollar lo que conocemos como estilo suizo, uno de los estilos de diseño gráfico y de cartelería más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, avanzamos, pero, o sea, para dar dos pasos hacia adelante, vamos a todavía mantenernos antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque mirad, contemporáneo a la Bauhaus, contemporáneo a Dessau, a todo este momento que estamos viendo, hay una persona importantísima para la tipografía y el diseño. Esa persona es el alemán Jan Tschichold, de apellido prácticamente imposible de deletrear y más difícil de escribir. Mis alumnos cuando llegan a Tschichold, yo digo, ay amigos, yo de broma les digo, mirad, yo aprendí a escribir el apellido de Tschichold, yo puse Chicho, yo escribía Chicho y luego le ponía una T y una S delante y una L y una D detrás. Y es de la manera que yo aprendí a escribir Tschichold, porque es cierto que esta T, S, C, H, que en alemán es un grupo de consonantes que para ellos es muy natural, a nosotros nos cuesta muchísimo. Bueno, este hombre era natural de Leipzig, si no recuerdo mal, hijo de un rotulista,
profesor de caligrafía en la Escuela de Artes Aplicadas de Leipzig desde muy joven, prácticamente con 19 años él acaba sus estudios y entra a dar clase de caligrafía y rotulación. Y cuando es muy joven, él visita la exposición de la Bauhaus en Weimar en 1923, o sea, con 21 años él visita la exposición de Weimar y se queda maravillado y fascinado con lo que se está haciendo en tipografía y en diseño gráfico en la Bauhaus. Y hay que decir una cosa, y esto es muy importante. Yo os acabo de enseñar carteles de la Bauhaus, he hablado de la importancia de la Bauhaus, pero en aquellos años, en los años 20 y 30, quien realmente difundió las ideas tipográficas y gráficas de la Bauhaus fue Chichol. O sea, prácticamente Chichol fue el evangelista, podemos decir, de las ideas de la Bauhaus desde el punto de vista gráfico. Es más, llegó a ser incluso alguien más radical en sus posturas que los propios diseñadores Bauhaus. Él visitó, como digo, esta exposición. Allá a la izquierda os he traído una imagen en blanco y negro, porque el original es a color, del catálogo de la exposición. Y a la derecha es una reconstrucción de la House am Horn. Y él empieza con 23, con 22, 23 años a publicar pequeños artículos en revistas tipográficas, en boletines tipográficos, defendiendo lo que él llamaba nueva tipografía. Nueva tipografía era el nuevo diseño gráfico. Él finalmente, en 1928, publica un libro mítico que es Die Neue Typografie, un libro que, claro, he puesto un GIF animado, perdonadme. El libro tiene las cubiertas totalmente negras, ¿vale? El libro es negro en su exterior, absolutamente negro. Y el libro es un manual visual de lo que para este hombre tenía que ser el nuevo diseño gráfico moderno y contemporáneo. Es un libro escrito en alemán, no se tradujo al inglés hasta décadas después, pero no hacía falta, porque era un libro que estaba tan bien maquetado que solo con verlo quedaba perfectamente claro lo que para Chichol era buen diseño gráfico o diseño gráfico moderno y diseño gráfico, digamos, tradicional. Voy a ver si... Ejemplos de diseños que a él le fascinaban. Esto es Lissitzky, Rodchenko, neoplasticismo holandés. Y este tipo de esquemas que os voy a poner, bueno, esto es el mismo, eso son obras suyas, ¿vale? Del propio Chichol. Pero quiero, para que veáis a lo que me refiero, bueno, esto también es suyo, perdonad, a ver si soy capaz de llegar donde quiero. Uy, vale, pero ahí estoy más tonto, es que está aquí detrás. Mirad, por ejemplo, el cartel que hemos visto antes o este tipo de páginas. Para esto no hace falta saber alemán, si es que está claro lo que te está diciendo, cómo no se maqueta un texto y cómo se maqueta según él. ¿Vale? Buscar composiciones asimétricas y dinámicas. Utilización generalmente de la caja baja. Composiciones y justificaciones en bandera, justificadas a la izquierda en bandera a la derecha. Una serie de normas que él va a aplicar a algunos carteles. Él trabaja en los años 20 para el cine Phoebus Palast y aquí tenéis algunos carteles que él diseña. Estos carteles, aquí de nuevo, si uno acerca el oído, se oye ruso, porque son carteles en los que la influencia constructivista soviética es evidentísima. Pero bueno, es interesante porque son carteles para cine, ¿eh? El cartel cinematográfico en muchos momentos de la historia del siglo XX ha sido muy tradicional, bastante decimonónico. La foto o la ilustración de la estrella de Hollywood de turno y a correr. Pero mirad qué carteles tan interesantes. En ocasiones, ahí veis a la izquierda, con una rotulación un poco barroquizante. Bueno, es que el tema lo requería, Casanova. Pero en otras veces con estas composiciones diagonales tan potentes. Fijaos, qué invitación para una presentación de su propio libro. Mirad, aquí ha quedado reducida la ornamentación, aquí ha quedado reducida
lo que 20 años antes dominaba en el diseño gráfico, las flores, lo vegetal, lo decorativo y lo ornamental. Todo caja baja, la gama cromática constructivista rusa y unos recursos realmente radicales para la época, ¿eh? Mirad este cartel para una exposición de carteles. Placat der Avantgarde, cartel vanguardista. Ahí fijáis. Y otros carteles distintos, quizá un poco más recargados, pero que siguen siendo carteles interesantísimos. Fijaos este cartel. Todo en caja baja para el Museo de Arte de Basilea. O este, que es uno de los más conocidos, que él hace con esta fotografía invertida, el fotógrafo profesional. Bien, yo aquí no puedo profundizar demasiado, pero quiero deciros una cosa sobre Chihol antes de acabar con él. Mirad, él tiene que emigrar. En el año 30 y pico, cuando Hitler asciende al poder, él tiene que emigrar. Y emigra a Basilea. Cuando él llega a Basilea, hace una revisión absoluta de sus ideas sobre diseño. Y él dice, en palabras textuales suyas, dice algo así como que hasta que él no pierde su libertad y tiene que huir, no se da cuenta de qué poca libertad había dejado él en su diseño moderno nuevo tipográfico. Quiero decir, él mismo llega a definirse en sus años de juventud en la década de los años 20, casi como un nazi del diseño. Él llega a decir de sí mismo que esta obsesión por la caja baja, por la justificación a la izquierda en bandera a la derecha, por la asimetría y por estas ideas tan estrictas y dogmáticas, él llega a decir que son similares a las ideas políticas que llevaron al nazismo al poder. Y cuando él emigra a Suiza, digamos que relaja todas estas ideas. Y él se da cuenta que el buen diseñador no es aquel que solo tiene un patrón y lo aplica al trabajo, sea cual sea el trabajo, sino el que se adapta al cliente. Yo os he traído obras de diseño moderno porque el cliente era un museo de arte moderno, una exposición de arte moderno. Pero a Chihold en esa época se le encarga el rediseño, por ejemplo, de toda la imagen visual, corporativa y gráfica de la editorial Penguin, de la celebérrima editorial Penguin Books en Gran Bretaña. Y él lo hace con una estética mucho más clasicista. O sea, es un personaje muy interesante, Jan Chihold. Una persona muy dogmática y radical en los años 20 y que en los años 30 y 40 abre muchísimo el foco y se convierte en una persona mucho más abierta de mente. Bien. Pre-Segunda Guerra Mundial, el estilo suizo, además de los antecedentes de la nueva tipografía, tiene unos pioneros. Unos pioneros. Unos nombres que os dejo un poco caer. En Suiza. En Suiza. Keller, carteles tipográficos y de rotulación. Balmer, carteles únicamente tipográficos, con caja baja, muy geométricos, muy reticulados. Y sin duda el pionero más interesante es Maxville. Maxville es un diseñador al que le podríamos dedicar un curso entero. Una persona interesantísima. Esto es me gusta mucho. Este es el cartel de Maxville cuando era alumno en la Bauhaus. Se conservan algunos de los carteles. Este es el cartel de estudiante de Maxville en la Bauhaus. Que él estudió en la Bauhaus. Ahora él luego se refugia en Suiza y después acabará fundando, junto con Ottleicher Ingersoll, la Escuela de Diseño de Ulm, una de las herederas, podemos decir, del diseño funcionalista de la Bauhaus ya en los años 50 en la Alemania de posguerra. Maxville quizás es más conocido como diseñador de producto, pero tiene algunos diseños de cartel ya en la posguerra absolutamente maravillosos. Ahí tenéis a la izquierda un cartel para una exposición sobre el color en el Museo de Arte de Zúrich. En el centro, para Basilea, una exposición de arte concreto. En aquella época, el arte concreto era el arte abstracto, geométrico. Y a la derecha, una exposición para el Museo de Arte y Diseño
de Zurich de arquitectura estadounidense. De hecho, ahí en el centro, en rojo, puede alguien identificar la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright y abajo el Rockefeller Center. Año 44-45. Y a mí este cartel de cuando él ya es muy mayor, un cartel que me encanta, dijo él, soy de la opinión de que es posible desarrollar un arte mayormente basado en el pensamiento matemático. A mí este cartel me maravilla. Es un cartel para las Olimpiadas de Múnich de 1972. Las Olimpiadas de Múnich, ahora las vamos a ver, están consideradas un verdadero hito del diseño gráfico, bueno, del diseño en general. Mira qué preciosidad de cartel. Un cartel absolutamente geométrico, pero que si nos ponemos a analizarlo, resulta que dice muchas más cosas de las que solemos creer o de las que podemos creer en un primer momento. ¿Qué son unas Olimpiadas? Pues un lugar en el que hombres y mujeres de todos los colores se reúnen para, durante 2 semanas cada 4 años, dejar de lado teóricamente sus diferencias, este es el ideal olímpico, y construir juntos algo mejor. ¿Qué están haciendo ahí esos colores? Pues esos colores se están mezclando, pero están mezclándose como si fueran colores luz y no tanto colores pigmento. Sabéis que los colores pigmento cuando se mezclan dan lugar a colores cada vez más oscuros. Los primarios se mezclan en secundarios más oscuros y los secundarios en terciarios más oscuros, casi el negro. ¿Qué tenemos aquí? Que los colores, según se van mezclando, prácticamente van aclarándose hasta ese cuadrado central en el cual tenemos la luz pura. Es una alegoría cromática y geométrica de unos Juegos Olímpicos, del deporte y de lo mejor que puede tener el deporte y unas Olimpiadas. Muchos sabréis que, por desgracia, aquellas Olimpiadas han pasado a la historia no solo por el extraordinario diseño gráfico que tuvieron, sino porque hubo un comando terrorista palestino que secuestró y asesinó a algunos deportistas israelíes en la Villa Olímpica. Luego hubo una respuesta del Mossad israelí, pues ya os la podéis imaginar, y aquello pues fue un lunar tremendo en la historia olímpica. Hay una película fabulosa de Steven Spielberg, no de las más conocidas de él, que se llama Múnich, que si no la habéis visto yo la recomiendo, es una película fantástica que cuenta todo este episodio. Bueno, hemos visto el antecedente de la nueva tipografía, los pioneros, Bellmer, Keller, Bill. Vamos a ver ahora el estilo suizo de verdad. El estilo suizo de los años 50. Este estilo suizo básicamente es un desarrollo de ideas que tienen su origen en la Bauhaus, que desarrolla Jan Tschichold y que autores como Max Bill pues profundizan. ¿Qué quiere decir? Mira, ilustraciones casi inexistentes y cuando hay ilustraciones son geométricas. Fotografía solo utilizada desde un punto de vista informativo y con la más absoluta o un intento de objetividad. Tipografías de palo seco y obsesión absoluta por la funcionalidad del cartel, del diseño. ¿Cuál es la función de una pieza de diseño gráfico? La comunicación. Sería la comunicación de una información. Entonces, el diseño gráfico en algunas de sus obras más, digamos, puras, es prácticamente información. Es que es prácticamente texto. En ocasiones hasta extremos que vais a ver arduos y duros, ¿vale? Pero es un diseño que de verdad todavía tiene su vigencia. Todavía se utiliza a día de hoy. Yo hace 5 o 6 años estuve justo antes de la pandemia, en el 2018 exactamente, en Viena. Creo que el otro día os comenté que había estado en el centenario de la muerte de muchos diseñadores austriacos y vi la exposición de los mejores carteles alemanes, bueno, de Suiza, Alemania y Austria. Y entre los mejores carteles de ese año 2018 había varios que eran directamente, que sí, como estáis viendo ahí, en el 2018. Hay 3 grandes nombres dentro de la cartelería
Vamos a ir rápido porque esto vais a ver que es un cartel bastante sencillo. Stankowski también fue diseñador de marcas y de logos. Una de las que está considerada como de las mejores marcas de la historia del diseño gráfico contemporáneo es esta, de la derecha, la del Deutsche Bank. Alguien dirá, hombre, es que es muy sencilla. Es que una marca tiene que ser sencilla. Una marca tiene que aspirar a la atemporalidad, al clasicismo bien entendido, a que no haya que cambiarla, si es posible, en décadas. Y esta marca del Deutsche Bank es, desde ese punto de vista, perfecta, porque además dice mucho más de lo que parece en un primer momento. ¿Qué es un banco? Una caja de caudales, una hucha. Ahí tenéis la caja, un cuadrado. Esa línea diagonal podría ser incluso la línea de la hucha, desde un punto de vista más figurativo. Pero conceptualmente, ¿tú qué quieres que le ocurra a tu dinero cuando lo metes en un banco? Que se conserve y, a poder ser, que se incremente. ¿Cómo leemos en Occidente las imágenes? Generalmente de izquierda a derecha. Esa línea es una línea diagonal ascendente. ¿Cómo habría que aspirar a que ocurriera con el dinero que metemos en un banco? Todo eso está ahí, ¿eh? Todo eso está ahí y es una comunicación quizá no tan directa, que quizá no es tan evidente, pero es ahí. Claro, cuando este hombre se pone a hacer carteles, pues hace estos carteles. Cuidado que la geometría en ocasiones, como en ese cartel de la izquierda, puede llegar a ser figurativa, pero por lo general, Stankowski va a desarrollar estos carteles. Esto es para un congreso olímpico. Los aros olímpicos. Es una interpretación de los aros olímpicos. Fijaos, geometría, sencillez, colores planos, reducción de la ornamentación prácticamente al mínimo. Cartel para el fair play, por ejemplo. A mí personalmente, para mí, el gran maestro de la cartelería suiza es Joseph Müller-Brock. Me parece un cartelista extraordinario, superior. Vais a ver. Müller-Brockman trabaja desde la más primera posguerra, desde principios de los años 50, sobre todo para Zurich, para espectáculos en Zurich, para salas de música clásica, para auditorios de ópera y este tipo de clientela. Bueno, esto le permite, pues, un tipo de cartel que de verdad es el epítome, la perfección absoluta dentro de lo que es el diseño suizo. Hay una ligera evolución. Si os fijáis en estos carteles, os he puesto un poco los carteles por temporadas. Estos carteles hay, como veis, una combinación de versalita y caja alta. Una especie, bueno, de caja alta, caja baja, prácticamente, ¿vale? Pero fijaos, cómo hemos avanzado. ¿Cómo se limpia el diseño? Caja baja, únicamente ilustración geométrica para música clásica y música instrumental. Yo soy un inculto en música clásica y música instrumental de un nivel que no os podríais imaginar. Yo no diferencio la sinfonía más famosa de Beethoven, de Bach o de Verdi, prácticamente. Ahora, este hombre era un experto en música y cuando uno analiza sus carteles desde el punto de vista de casi la sinestesia, los diseños están adaptados al tipo de música que se iba a desarrollar en esas sesiones. Dijo él mismo, todos estos carteles están diseñados de forma que las proporciones de los elementos formales, sus espacios contiguos, se relacionan casi siempre con ciertas progresiones numéricas que tienen una secuencia lógica. Progresiones numéricas de proporciones, de intervalos, que muchas veces están relacionadas también con proporciones e intervalos musicales. Como veis, en ocasiones tendía hacia las formas más circulares, en ocasiones hacia las formas más rectilíneas y rectangulares.
podía recurrir a ciertas superposiciones y transparencias. A veces decidía tener una inspiración típica y claramente neoplasticista, con estos usos de los colores primarios. Y a veces hay algunos de estos carteles que son única y exclusivamente información textual compuesta en base a una retícula y a unas proporciones absolutamente estudiadas. Para el Opernhaus de Zúrich, para óperas en los años 59 a 69, y el gran Paul Rand, un diseñador que vamos a ver ahora mismo, dijo: estos carteles para conciertos revelan el trabajo de un artista y de alguien que domina el mundo de la comunicación, el público concreto de una función concreta. Esto es fundamental. ¿A qué público iban destinados estos carteles? Los carteles se acomodan al mundo del arte y la música. No pretenden imitar la notación musical, sino que evocan el mismo sonido de la música mediante equivalentes visuales. ¿A qué público concreto iban destinados? Pues a una burguesía cultísima, suiza, asistente a este tipo de conciertos. Espero que nos dé tiempo en la última parte de la sesión a ver la psicodelia de esa misma época en la costa oeste de los Estados Unidos. El estilo suizo se expande. Es tan importante que no solo se queda en Suiza, se expande por más sitios. Os he traído unos cuantos ejemplos para que los tengáis en el radar. Dices, ¿y por qué pone esto? Esto lo pongo porque el gobierno británico en los años 60 encarga a un equipo de diseñadores y diseñadoras un rediseño de toda la imagen gráfica de la señalética de las carreteras, que era un caos. Y los diseñadores que hacen eso se inspiran directamente en el estilo suizo. Hoy en día estamos acostumbrados a salir a la carretera y que, al menos en nuestro país, todas las señales sean coherentes. Pero eso no pasaba hace 80, 90 años. El primer país que lo hace es Gran Bretaña. Y de ahí lo harán el resto. Pictogramas, códigos cromáticos, elementos gráficos. Esto es heredero del estilo suizo. Lo importante, la comunicación. En Francia hay un diseñador que a mí me encanta, que es Jean Vidmer, que eso hace carteles para exposiciones generalmente de diseño de producto. Pero me parecen carteles resueltos, además con un estilo geométrico, pero con esos bordes redondeados que le dan mucha personalidad. Fijaos, ¿vale? En los Países Bajos tenemos a Wim Crowell, que hace un estilo, como veis, muy inspirado en el dibujo técnico, la perspectiva sonométrica, isométrica. ¿Vale? Esta apariencia de tridimensionalidad que creo que es muy útil para un diseñador gráfico y que yo a mis alumnos no consigo hacerles ver la importancia del dibujo técnico. Ellos tienen una asignatura obligatoria en primero, todos los grados en la escuela, de dibujo técnico y sistemas de representación. La odian, todos, se equivocan. Para un diseñador gráfico, unas nociones medias avanzadas de perspectiva cónica o de perspectiva sonométrica, isométrica, son interesantísimas. Interesantísimas. El gran Massimo Vignelli, el italiano que trabaja en Estados Unidos, se puede considerar también un representante de este estilo suizo. Aquí tenéis para la marca de muebles Knoll. Es interesantísimo el gabinete de diseño del MIT, del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Esto es interesantísimo. El MIT, junto con el IIT, con el IIT, son dos de las universidades técnicas más importantes del mundo. Universidades de ingeniería, arquitectura, todo ese tipo de carreras técnicas. Claro, ¿qué estilo gráfico para su cartelería, para sus folletos, para su publicidad iban a utilizar? Pues un estilo geométrico, racional, objetivo. A la izquierda tenéis un cartel para un curso
de uno de los primeros lenguajes de computación que hubo en el mundo, el lenguaje COBOL. Y a la derecha, un curso, una conferencia de proteínas unicelulares. Y dentro de la oficina del MIT hay que hablar de la gran Jacqueline Casey, una diseñadora, por desgracia, todavía poco conocida. Una mujer que desarrolla algunos de los mejores carteles de estilo geométrico de origen suizo en Estados Unidos en el ámbito de la oficina de diseño del MIT. Mirad a la izquierda, arte y medio ambiente. A la derecha, un cartel para un concierto en el auditorio del Instituto de Tecnología de Massachusetts. A la izquierda, un cartel teatral. El de la derecha me encanta. El de la derecha es un cartel para el programa equivalente al Erasmus que tenemos nosotros. Bueno, al final son 3 triángulos, cada uno de un color, que tienden a juntarse en un sitio, con ese enorme espacio en blanco. Y fijaos, el de la izquierda es un cartel para el día de puertas abiertas del MI, ¿vale? El 13 de abril de 74. Fijaos cómo juega con partir la O, ¿vale? La O de Open es la O de House, la parte, y el de la derecha me parece increíble. Es un cartel para anunciar que de lunes a viernes, de 10 a 11, había una hora del café, ¿no? Como una especie de parón en las clases para asistir a un momento de intercambio de pareceres. Esas formas geométricas que veis ahí son polisémicas. Pueden ser vasos con café, pero pueden ser bocas, porque al final vas a hablar con los colegas e incluso pueden ser hasta ojos, porque bueno, cuando tú compartes espacio con otras personas, te permite conocer nuevas miradas y enriquecer la tuya. Aquí os he traído unas características de este mundo del diseño suizo. Bueno, comentaros, no lo he dicho, que es en este entorno de 1950 de diseño suizo cuando se diseñan la tipografía Univers y la helvética, la tipografía más famosa de todo el siglo XX, la única tipografía que tiene hasta un documental, ¿vale? Una película documental, y una tipografía que yo muchas veces a mis alumnos se lo cuento y no caen. ¿Qué significa helvética? Es que a veces no caen. Suiza. Helvética es Suiza, ¿vale? Helvetia era como los romanos llamaban a lo que hoy conocemos como Suiza. Y cuando tú vas por Suiza y ves un coche, el coche lleva igual la E de España, la F de Francia, ellos llevan una C y una H. La C y la H, en francés, Confédération Helvétique, Confederación Helvética. La tipografía helvética no se llamaba así, se llamaba Neue Haas Grotesque, la nueva grotesca o palo seco de la marca Haas. Con ese nombre no iba a ningún sitio. Alguien decidió ponerle helvética y se convirtió en el símbolo paradigmático del diseño suizo. Pues bien, no todo iba a ser diseño suizo. No todo iba a ser geometría, austeridad, poca ornamentación, ausencia de fotografía, ausencia de colores. Hay otras propuestas en el diseño de la segunda mitad del siglo XX, aunque la suiza ha sido muy utilizada porque es cierto que es un lenguaje fácilmente exportable, es un lenguaje fácilmente adaptable. No sé si me estoy explicando. De hecho, el equivalente del estilo suizo en diseño gráfico y en tipografía sería en arquitectura el conocido como estilo internacional, que según sus ideólogos y defensores daba igual en qué país del mundo construyeras, que tú podías construir con los mismos materiales y con las mismas características. Esto es muy discutible, pero sobre arquitectura lo dejamos para otro momento. ¿De dónde van a venir las propuestas renovadoras? Pues del país que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que se convierte en la hiperpotencia a partir de 1950 y donde se produce una fusión extraordinaria, hay que decirlo, de una juventud oriunda de los propios Estados Unidos que recibe la influencia de
profesores, exalumnos, exalumnas y profesoras, muchos de ellos huidos de la Bauhaus y otros artistas que han huido de Europa. Tenéis que pensar en los años 30 y 40, hay un éxodo de artistas, diseñadores, fotógrafos de Francia, de Alemania, de la República Checa a Estados Unidos. Se convierten en profesores de escuelas de arte, se convierten en mentores de jovencísimos ilustradores y diseñadores estadounidenses. Y ahí se produce una mezcla extraordinaria. Una mezcla que de verdad va a ser tremendamente influyente. Vamos a ver algunos ejemplos de este cartel de mediados del siglo XX. Lesterville es quizá el menos radical, el menos original, pero mirad qué cosas está haciendo en los años 30 y 40 para el gobierno de Estados Unidos. ¿Vale? Y me parecen mucho más interesantes cuando él empieza a introducir la fotografía. Aquí, si os fijáis, hay una interpretación estadounidense, capitalista, del fotomontaje constructivista ruso. Me parece muy interesante. ¿Vale? También encargado por el gobierno, ¿eh? Los constructivistas rusos era el gobierno soviético el que les encargaba estas cosas propagandísticas y aquí es la Administración Federal para la Electrificación de la Vida Rural. Resulta que en los años 30 en Estados Unidos había millones de campesinos que vivían sin electricidad. Cuidado, ¿eh? En el medio oeste. Y que no querían engancharse a la electricidad. Y entonces el gobierno dice, pero esto tenemos que aumentar la productividad de esta gente. Entonces, dentro del New Deal de Roosevelt se impulsa la electrificación. Y ahí lo veis, ¿vale? No, es que la gente no estaba en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos había gente prácticamente viviendo en un mundo, pues casi del antiguo régimen, ¿vale? Evidentemente, la gama de colores es obvia, ¿vale? Los rusos meten el rojo, esta gente mete el rojo y el azul, y aquí tenemos, pues, la bandera estadounidense. Pero como veis, de una manera bastante elegante, ¿vale? Este hombre es muy inteligente y sabe que si mete una estrellita por ahí, en cuanto meto la estrella, ya esto es que es una cosa demasiado, y eso que les gusta, ¿eh? Las estrellas y las barras y estrellas a los estadounidenses. Pero este hombre, si os fijáis, es muy hábil, que lo hace de manera elegante. Hay dos diseñadores extraordinarios en el diseño estadounidense de esa época, de los años 50 y principios de los 60. Uno es Paul Rand, uno de los mejores diseñadores de logos, de carteles y de cubiertas de revistas. Un hombre con un estilo ingenuo, alegre, amable, conscientemente, como digo, no sé cómo decirlo, feliz. De hecho, aquí si os fijáis, estos son carteles para animar a los niños a matar poco a poco a sus padres regalándoles puros. Pero bueno, los hace con un sentido del humor, ¿no? Pues que aquí tenéis, son carteles de puros. Mirad este cartel. Cuidado, esto es a la vez que están los suizos diseñando con tipografía helvética. Paul Rand está diseñando esto, yo creo, con la mano izquierda para parecer que lo ha hecho un niño. Bueno, recursos del collage, recursos expresivos y recursos conceptuales. Este para mí es uno de los mejores carteles del siglo XX. Este cartel es para IBM. Él es el creador de la marca moderna de IBM. La famosa marca de IBM con las barras paralelas es suya. IBM. Esto es un jeroglífico que evidentemente funciona en inglés. Ojo, abeja M, si tú lo dices en inglés, es deletrear IBM. IBM. Esto es una genialidad, directamente. Así de sencillo. Y esto es algo que él, bueno, esta frase no la tengo suya, él decía que el buen diseñador tenía que aspirar a provocar en el espectador la sonrisa del cerebro. Y a mí este es un concepto que me encanta. Conseguir la sonrisa del cerebro. Esto que tenéis ahí, para mí, consigue eso. Para mí, el buen diseño, no digo que el diseño suizo no sea buen diseño. Estos son gustos. El diseño suizo, diseño comunicativo,
perfecto. Ahora, delante de un cartel, de algunos carteles de diseño suizo, la sonrisa del cerebro no se pone en marcha. Yo delante de este me parece que sí. Dijo el mismo Paul Rand: el diseñador debe ser consciente de que sus trabajos no son piezas de museo. No somos artistas. La gente debe entender qué demonios intentas venderle. Es una mentalidad muy comercial, muy estadounidense, pero a ver, es que el cartel es eso. Y dijo Moholy-Nagy, el profesor de la Bauhaus, sobre Paul Rand: piensa en términos de necesidad y función, y es capaz de analizar sus problemas, pero su fantasía no tiene límites. Resuelve los problemas de diseño, pero con fantasía, con imaginación, con creatividad. Similar es Saúl Bas, el gran Saúl Bas, autor de marcas extraordinarias y, sobre todo, renovador absoluto del cartel cinematográfico. Hay un antes y un después del cartel cinematográfico en Estados Unidos con respecto a Saúl Bas. Mirad, tanto a Paul Rand como a Saúl Bas pasaron por muchas academias de arte en Nueva York, en Brooklyn, en Nueva York, en Nueva Jersey, y no encontraban nada que les animara siendo muy jóvenes, hasta que cada uno de ellos conoció a un antiguo artista vanguardista europeo. Uno a George Grosz, el otro a Georgi Kepes. Gente que se habían formado en el expresionismo, en el dadaísmo, en el constructivismo. Esa es la gente que les hace crecer como diseñadores. El cartel de la izquierda es relativamente normal, el de la derecha empieza a ser mucho más original, y este cartel, pues si no es uno de los mejores carteles de cine de todo el siglo XX, pues le falta poco. Esa rotulación algo irregular, esas siluetas pues también muy expresivas, ese color anaranjado oscuro que prácticamente es la marca de este hombre. Colaboró con los más grandes, con Hitchcock, con Otto Preminger, luego con Scorsese, con Stanley Kubrick. Y sin duda, si en el cartel fue importante Saúl Bas, en los títulos de crédito, esto ya es otro mundo. O sea, la idea de que hay un título de crédito, una secuencia con los títulos de crédito al principio de una serie o de una película, una secuencia que merece la pena ver, eso es de Saúl Bas, ¿eh? Antes de Saúl Bas, la gente iba al cine y cuando salían los nombres de los protagonistas iba a comprar palomitas o balaseo. Ahora, a partir de Saúl Bas, la gente se queda a verlo. ¿Por qué? Porque esa secuencia inicial marca la pauta de la película, en atmósfera, en espíritu, en cromatismo, en música, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay una propuesta que ya revoluciona la estética del cartel, y creo que vamos a llegar hasta aquí, y no está mal, ¿vale? Es la psicodelia. Todo lo que hemos visto hasta ahora es generalmente Nueva York. Ahora bien, en 1967, en San Francisco, culmina y cristaliza un movimiento contracultural que llevaba unos años gestándose. Es el movimiento que se conoce como el verano del amor. Ahí confluyen nuevas tendencias musicales, nuevas tendencias estéticas, el mundo de los anticonceptivos, de la liberación también en algunos aspectos de la sexualidad, drogas lisérgicas y recreativas como el LSD, la lucha por los derechos civiles, la oposición a conflictos armados, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la fórmula del LSD, entre otras cosas. Bien, pues ahí, en esos años, va a haber una serie de grupos de música que van a impulsar un lenguaje absolutamente nuevo en lo que se refiere al cartel musical. Este está considerado el primer cartel de esta estética.
los propios músicos de los Charlatans, de The Amazing Charlatans, lo hicieron, pero hay que esperar a 1977 para encontrar un grupo conocido como The Big Five, un grupo en el que aparecen Alton Kelly, Víctor Moscoso, Rick Griffin, Wes Wilson y Stanley Mouse. Gente joven, dentro del ambiente de esta contracultura, que van a revolucionar el mundo del cartel. Todos son interesantes, pero quizá hay dos que destacan por encima de los demás. Wes Wilson fue quizá el primero que consigue un lenguaje maduro desde el punto de vista de la psicodelia. Aquí tenéis unos primeros carteles iniciales, con el uso todavía del fotomontaje, una sola tinta, unas rotulaciones experimentales y no demasiado bien resueltas. La rotulación de la izquierda de Jefferson Airplane, pues prácticamente podemos decir que podríamos decir hasta fallida, pero son experimentos. Tenía pues 37, tenía pues eso, prácticamente poquísimos años, 20 y pico años, ¿vale? Pero veis cómo evoluciona muy rápidamente. Hay que decir que la velocidad de producción de estos carteles era inhumana, ¿eh? Inhumana. Bill Graham era el productor y el promotor, mejor dicho, de los conciertos. Los tenía trabajando estos diseñadores, pero a un nivel, como digo, estajanovista, ¿vale? Y claro, lógicamente, ¿esto qué provoca? Pues una evolución rapidísima de las estéticas de estos autores. ¿Veis el cambio? Pero mirad el cambio. Fijaos qué cartel. Esto es la otra cara de la moneda, el antagonista total de un cartel de estilo suizo de Joseph Müller-Brockmann. Pero si os fijáis, es lo mismo. Son los nombres de los grupos de música, la fecha y el auditorio. En los carteles que hemos visto antes de música clásica eran los nombres de los compositores de los que se iban a tocar piezas, el nombre de la orquesta y el auditorio. Ahora, ¿a qué público objetivo iba dirigido los carteles suizos y en qué ambiente? ¿Y a qué público objetivo iba dirigido esto? Hace falta un entrenamiento visual para leer, ¿eh? Ahí arriba pone The Association. Debajo, en pequeñito, en estrecho, Along Comes Mary. Debajo, Quicksilver Messenger Services, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso esta gente, esto es muy interesante, ¿veis este silueteado en blanco tan atractivo y tan interesante? ¿Vale? Es un error. Fue un error de impresión. Pero lo hicieron suyo. Y Wes Wilson diseñó el cartel para que no hubiera ningún blanco entre el rojo y el verde. El blanco favorecía la legibilidad y acabó quedándose en el cartel. Mira qué carteles. Increíbles. Fabulosos. Ahora, 1966. ¿Alguien puede decir que estamos en posmodernidad? No. La posmodernidad realmente no ha nacido todavía. Pero estos chavales hacen cosas posmodernas. ¿En qué sentido? En que se va 60 y pico años atrás, coge la rotulación exacta de un cartel secesionista de Alfred Roller, la copia exactamente y le hace la línea de base ondulada. Esto es posmodernidad. Irte atrás, tomar un elemento de la tradición y sin ningún tipo de complejo, traértelo a tu momento, a tu ambiente e interpretarlo. Esto lo hacen un montón de carteles, ¿eh? Combinaciones de colores que a priori no habría que decir o no habría que utilizar, lilas encima de rojos, naranjas encima de amarillos. Fijaos, combinaciones de colores complementarios, búsqueda prácticamente de la incomodidad visual del espectador. En este sentido, en la época está triunfando el op art, el arte óptico, que busca un poco lo mismo.
Dijo Paul Ruskin en aquel momento, si no sabías leer el cartel, no deberías ir al concierto. Si no estabas en el ambiente, no deberías ir al concierto. Este cartel lo tengo en casa, me lo compré hace unos años en una página online y lo tengo y es una maravilla de cartel. Este es un cartel para una exposición. La exposición que hicieron en 1967, Los Cinco Grandes. Todo el cuerpo de esta chica están los nombres de ellos y una frase psicodélica. The Joint Show se podía traducir como la exposición del grupo, la exposición de los colegas o la exposición también del porro. ¿Vale? Bueno, todo un poco. Ahora, si Wes Wilson es un cartelista excepcional, a mí me fascina Víctor Moscoso. Oye, ¿qué nombre? ¿Nos suena? Efectivamente. Gallego. Emigró nada más terminar la guerra civil con su familia a Estados Unidos. Es el único que se forma en academias y en universidades de bellas artes. El resto son autodidactas. Él no. Él va a las academias de bellas artes y las universidades, importantísimas, en Nueva York, en Chicago. Le dan clase a antiguos profesores de la Bauhaus. A él le da clase Joseph Albers. De hecho, hay un vídeo muy gracioso de Víctor Moscoso en la página web de la AIGA, en la AIGA es la Asociación de Artes Gráficas Estadounidenses, que él dice que le da las gracias al puto Hitler. Perdona, pero es que habla muy mal este señor. Porque él dice que gracias a Hitler, su profesor Joseph Albers huyó de Alemania y lo pudo tener de profesor en Estados Unidos. Él dice que es diseñador gracias a Hitler. A Moscoso le cuesta adaptarse al principio a este nuevo estilo tan libre porque él tiene una formación artística y la psicodelia es romper todas las normas. Pero cuando las rompe, se convierte en un maestro. Referencias Art Nouveau, referencias modernistas, referencias postmodernas. ¿Que tengo que hacer un cartel para los Doors? Pues me cojo un cuadro del siglo XVII de realismo holandés en el que hay una puerta y como el cartel es de los Doors, las puertas, pues lo utilizo. O me cojo un cuadro de Ingres y lo cambio absolutamente, prácticamente haciendo lo que en esa época estaba haciendo o luego va a hacer Andy Warhol con el pop. O me reinterpreto la estética modernista, o me inspiro en algunas de las obras de los inicios del Art Nouveau, junto con esas rotulaciones y esas tipografías típicamente decimonónicas. Ahora, a mí me entusiasma una serie que tiene del año 67 que se llama Neon Rosé, Rosa Neón, en la cual él introduce el fotomontaje y unos juegos cromáticos increíbles. Naranjas, rosas, azules, magentas. Son carteles espectaculares. Son carteles que si alguna vez tenéis la suerte de poder verlos en directo, son increíbles porque son carteles que además están impresos con tintas fluorescentes que responden a la luz negra típica que se usa a veces en las discotecas y en las salas de conciertos. Entonces, este es el mismo cartel en una exposición que yo estuve en Madrid hace años en el Círculo de Bellas Artes y dependiendo de la iluminación, el cartel cambia. Y es realmente fabuloso. Dijo Moscoso, las letras deben de ser tan difíciles de leer como sea posible. Usa colores vibrantes tanto como puedas e irrita al ojo tanto como puedas. Atrapa al espectador todo el tiempo que puedas. Una semana, un mes, un año si puedes. Otros de los cinco grandes, Kelly and Mouse. Mirad este cartel. ¿Os suena? Tiene que sonar. Porque es el cartel de papel yo de Muja reutilizado y reinterpretado. Posmodernidad absoluta, avant la lettre, antes de que existiera la posmodernidad. Esto luego en los 80 lo hace Paula Scher, pero es que ya lo hacían esta gente. Stanley y yo no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Me encanta el comienzo de la frase. Pero seguimos adelante y miramos cosas de los indios norteamericanos, cosas chinas, Art Nouveau, Art Deco, modernismo, Bauhaus, lo que fuera. Y lo mezclamos todo, sin complejos. Una mujer, Bonnie McLean, tiene poquísimos carteles, pero quiero reseñárosla. Y también otros autores. El australiano Bob Maas, Martin Sharp,
cartel extraordinario para Mr. Tambourine de Bob Dylan, que hace apenas unos meses fue reinterpretado por Álvaro PFF para uno de los últimos conciertos o el último concierto de Bunbury en Zaragoza. E incluso podemos hablar de psicodelia japonesa, que esto ya es la mezcla absoluta. Adanori Yoko, todo tipo de referencias mezcladas, las estampas ukiyo-e, los emblemas mon, el kung fu, las óperas kabuki, el alfabeto chino, japonés, los elementos de la bandera imperial del Japón, elementos postmodernos. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Aquí tenéis una cita de Yoko. La gente, la última frase me interesa. Bueno, lo que estaba haciendo constituía algo así como una crítica al diseño de la época. Recuperaba todas esas cosas que el diseño del movimiento moderno había descartado. La gente de la comunidad del diseño tendía a ver mi obra como antidiseño. Y Keiichi Tanaami, otro autor de esta época, psicodélico puro, posmoderno, reinterpretando obras de la tradición. Contexto, información de la psicodelia. Y amigos, amigas, son las 8:30. Hemos avanzado mucho. Mirad, ahí tenéis más propuestas renovadoras. Seymour Schwartz, Milton Glaser. Dios mío, qué póster. Qué maravilla de póster. Esto no es un cartel, ¿eh? Deciros simplemente que esto no es un cartel. Esto era un objeto promocional que se vendía con un disco de Bob Dylan, doblado en 6 partes y que al abrirlo lo podías utilizar para decorar tu habitación. Pero esto no se puso nunca en las calles. Era un objeto promocional. Os he traído ahí cartel conceptual. Tenéis obras de Shigeo Fukuda, un cartelista extraordinario, un ilustrador maravilloso. Tenéis obras posmodernas, directamente ya, de Paula Scher, de Wolfgang Weingart, de April Grayman, una de las primeras mujeres que renueva el lenguaje de la cartelería, aplicando por primera vez y de manera pionera elementos del diseño digital. Esta es una de las primeras personas que se compra un Mac en 1980 y pico en Estados Unidos, y cuando nadie utilizaba un Mac porque los ordenadores iban a pedales, pues ella prácticamente revoluciona y abre la puerta al diseño contemporáneo. Y como digo, pues incluso he querido terminar el material con David Carson, surfista profesional, autor de cubiertas absolutamente radicales y novedosas, y autor de carteles, como veis, realmente complejos, en los cuales aquí pues hay como una mezcla de muchísimas influencias que hemos estado viendo a lo largo del curso. Pues bien, no hemos podido terminarlo todo, pero creo que hemos visto bastante. Es vuestro turno si os apetece comentar algo. He ido muy rápido, lo siento. Podíamos haber tenido una quinta sesión, pero creo que 4 sesiones está bien. Un mes, el mes de octubre. Los lunes del mes de octubre ha sido una cosa así como bastante interesante. Y nada, no sé si os apetece comentar algo sobre el desarrollo. Insisto, lo mandarà la Fundació, ¿vale, Isabel? Lo mandará la Fundación, quizá en un WeTransfer, y si no, de verdad que os llegará el material La por fundación, los cuatro los 4 PDFs. documentos, sí, 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 sí. Nada, oye, yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Ah, bueno, pues Pero nada, en eso consiste sobre todo. me lo he pasado muy bien porque, bueno, claro, hace años ya que no doy clase y yo no daba historia del cartel, pero sí que daba historia del diseño en general. Y claro, el background no tenía, lo que pasa que no tenía este nivel de especialización, ¿no? Ah, lo que sí, una cosa que en su día me costó entender fue que el ¿cómo se llama? Sí, La psicodelia, que ha pasado un montón de carteles psicodélicos,
Es prácticamente paralela al op art, ¿no? El arte Ujú. óptico. Sí, sí. Son 2 cosas totalmente opuestas, porque Mm, el op art es casi como sí, bueno, ya sabemos lo que es el op art, ¿no? Pero que es como una radicalización de lo geométrico y de la modernidad y tal, y la psicodelia es la antítesis. Y ujú, se dan bastante en la misma época. No ujú. no son uno después de otro, sino que son bastante contemporáneos. Y son cosas totalmente opuestas. Y luego una cosa que os hará reír, que, cuando yo estudié diseño a principios de los años 70 y mi amiga y compañera Ana Calvera también, un día me dijo: "Oye, es que vivíamos bajo la dictadura de la Helvética". Sí, Porque totalmente. Sí, 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 no sí. podíamos utilizar ninguna otra tipografía que no fuera la helvética, ¿no? Mm, sí, sí. Bueno, era gracioso, ¿no? Porque claro, luego no te extraña que la gente se quisiera quitar aquello de encima porque era muy rígido. Pero aún Ujú, así hay que reconocer que los diseñadores suizos son fantásticos y que aquí a través de Yves Zimmermann, a través que era mm. suizo viviendo en Barcelona, pues recibimos directamente esta herencia, ¿no? El diseño suizo es maravilloso, pero yo de verdad que no he podido profundizar demasiado en Chichol, pero a ver, voy a buscar aquí, a ver, por ejemplo, Jan Chichol. Google ni me reconoce cuando empiezo a escribir Ah, vale, es que vale. Pues como os digo, a ver, de Jan Chichol, cuando, por ejemplo, mirad, mira, voy a volver a compartir, ¿vale? Em, la pantalla, comparto. Mirad aquí, él luego acaba diseñando esta tipografía, la Savon, ¿de acuerdo? Es una tipografía con remates, humanística, que dices, pero ¿y esto lo diseñó la misma persona que en los años 20 defendía el palo seco absoluto, la caja baja radical? Sí, porque este hombre, cuando madura, se da cuenta que había sido excesivamente radical en su juventud. Entonces a mí Chijo me parece un diseñador fabuloso en ese sentido, en el sentido de que hay que conocer todo este tipo de recursos, de herramientas, y habrá encargos públicos objetivos y soportes para los que un estilo más suizo geométrico sea lo necesario, y luego, pues para otro tipo de encargos, pues sean otros distintos, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí lo tenéis, esto lo rediseñó Chijo, ¿vale? Esto es un rediseño de Chichol, de la Penguin, ¿vale? Que además ahora está cumpliendo, creo que el 50 años o los 75 años y están volviendo a editar muchas cosas. Y esto lo rediseñó él, ¿vale? Una persona que había sido el apóstol absoluto de la nueva tipografía. O sea que, bueno, pues lo suizo es muy útil y muy interesante, pero bueno, yo realmente, sin llegar a esos extremos, no, pero bueno, tú lo sabes, Isabel, al menos es más este mítico que se atribuye a Mies van der Rohe, los posmodernos de los 80 dijeron menos es aburrido, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues sí, es cierto que luego, pues también hay que saber, yo no lo viví, pero claro, nuestra apertura y nuestro comienzo de la democracia y nuestras movidas madrileñas y catalanas coincidieron con la posmodernidad. Entonces, claro, aquí entró la posmodernidad de una manera que, claro, fue como, ostras, aquí no, yo creo que se bebió todo aquello de una forma bueno, que en otros países quizá no tanto, ¿no? Porque, claro, aquí tú dices, estábamos bajo la dictadura de la Helvética y bajo otra dictadura, ¿vale? La política, entonces, claro, cuando te quitan de encima tanto la Helvética como el franquismo, pues, pues claro, las aperturas fueron tremendas, ¿vale? Bueno, pues nada, Bueno, yo también quería comentaros que sí. el tengo un libro, no sé si lo conocéis, para quien le interese la cuestión política, ese libro que se llama Modernismo y Fascismo. Modernismo entendido como la modernidad, no como el Art Nouveau, Mm, de un inglés que se llama Roger Griffin, si acaso os lo apunto en el chat,
porque te ayuda a entender, no, no el caso del franquismo, ¿eh? Porque el franquismo fue una cosa absolutamente retrógrada, pero cómo los fascismos no eran vanguardistas, pero querían ser modernos. Y esto es una cosa que cuesta mucho de entender, ¿no? O sea, en lo tecnológico querían ser modernos. Bueno, pero Hitler dijo que todo el mundo tenía que tener coche y ese. Este, lo estoy poniendo. Todo el mundo tenía que tener coche, autopista, radio. En este sentido, y Mussolini, bueno, que estuvo muchos años en el poder, los arquitectos modernos al principio se apuntaron entusiásticamente al fascismo, pero se presentaba una cosa como moderna, ¿no? Y aquí esto nos cuesta mucho de entender porque el franquismo era una cosa tan carca y tan retrógrada y tan antimoderna que enseguida lo etiquetamos, ¿no? Sí. Pero este libro a mí me hizo reflexionar mucho y no me ha sorprendido nada que ahora se hiciera en una exposición sobre el Bauhaus y el nacionalsocialismo, ¿no? Porque No. los arquitectos y los diseñadores dudaban porque aquellos movimientos de masas se presentaban como modernos y en cierta manera lo eran, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pues Hitler tenía unos diseñadores gráficos buenísimos, ¿no? Mm. Sí, sí. Entonces, es una cosa que cuesta de entender, ¿eh? Cuesta de entender. Pero yo creo que este libro lo aclara. Bueno, es muy filosófico, ¿eh? Es para quien le interese la cuestión política. Pero bueno, lo explica también, empieza explicando pues que cuando los nazis subieron al poder, hicieron varios concursos de proyectos de arquitectura de edificios oficiales prometiendo, bueno, unas tecnologías modernísimas y hubo arquitectos como Mies van der Rohe y Walter Gropius que se presentaron. Luego cuando vieron de qué ibas, huyeron, ¿no? Huyeron. Mm. Pero al principio estos movimientos se presentaban como modernos y esto es una cosa que cuesta mucho de entender, porque Sí. fueron antivanguardistas, o sea, por un lado, Hitler hacía, los nacionalsocialistas hacían exposiciones de arte degenerado, que era toda la vanguardia, pero luego por otra parte te das cuenta que, por ejemplo, en el campo del diseño industrial tienen realizaciones fantásticas. Dices, bueno, ¿y esto cómo se come, no? Me cuesta mucho de entender. Y Mm. creo que este libro lo aclara bastante, lo aclara Nos lo bastante. apuntamos. Y Gracias. entiendes lo que son los, ¿cómo se llama? Los movimientos de extrema derecha actuales. Ujú. Él no lo Sí, sí. explica, ¿eh? Él no lo Ujú. explica, pero lo Pues entiende. gracias. Quien Preguntaba Paco no, si es. Dime, quien le dime. interese la cosa política es muy interesante. Pues yo me la apunto. Preguntaba Paco si esto es el arco de San Luis, de Saarinen. Esto yo no sé lo que es, pero parece un proyecto, ¿vale? Parece una especie de proyecto para algún tipo de arquitectura, pero no, el arco de San Luis, no. Eso está allí en Missouri. Esta foto no sé por qué la han puesto, pero bueno, ahora las portadas de libros, a mí me han publicado algunos que no me han consultado nada y me he encontrado el libro en la calle con la portada que ellos les ha dado la gana y ahora, pues bueno, tienes que ir aprendiendo que las portadas de los libros los hace un diseñador de destajo que ni se lo ha leído, ¿eh? Ni se lo ha Ya, ya. leído. Bueno, en fin. Bueno, yo Bueno, quiero aprovechar también, dime. Oscar. Nada, agradecerte. Bueno, la pregunta de si era el puente sobre San Luis la ha hecho Julio. Pero como yo he puesto. Perdona, Julio. No, en el No, no chat, te no me aclaro con preocupes. el chat. Es Y que se nada, me lo ha recordado, me lo ha Ah, recordado. Julio. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. El arco, el yo arco. quería eso, agradecerte, Oscar, porque además la sesión de hoy es la que más he disfrutado. Ah, Todas bueno, me alegro. este contenido era el que a mí me gustaba, incluso me incitaba sobre la marcha a ir haciendo cosas mientras ibas hablando y enseguida preparaba ahí ese agradecimiento con esa frase que también me ha gustado mucho, la de no somos artistas, que se la digo a mis alumnos casi a diario, porque ellos tienen ahí ese ego artístico Sí. muchas veces sobredimensionado. Y,
y se Ah, equivocan. vale, que estás aquí. Perdona, pero es que claro. Mm. Vale, vale. Te No he puesto ahí somos... en el chat. Y he montado ahí 3 Ah, gráficas rápidas, ahí como un agradecimiento vale, ahora lo veo, ahora lo veo, por ahora el lo veo. curso. No ¿Vale? somos artistas. Vale, 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 vale. Muy Y bien, muy nada, bien, muy bien. pues muchísimas gracias, Nada, Oscar, y que nada. encantado. Isabel, gracias por compartir Otra tu cosa que te quería conocimiento. decir, Óscar, es que cuidas mucho la presentación, porque yo he hecho cursos online de historia del arte que me entran ganas de decirle al profesor, búscate un diseñador gráfico, pero no puedes por el mundo. Con Bueno, pues estas nada, gracias. Ya me lo fotografías, dijiste. con estas tipografías, no, de verdad, he hecho cursos con historiadores del arte que la presentación es Hombre, deplorable. continente y contenido deberían, significado y significante, deberían en lo Sí, posible ir de la mano. Así que bueno, pero nada, te lo agradezco. Sí, lo intento cuidar. Siempre se despista algo. Acabo de ver ahí una tipografía que no es la. Tengo que hacer un cambio, pero bueno, eso creo que me he dado cuenta yo. Así que no, te lo agradezco. Muchas gracias. Y pues gracias, Paco. Me alegro que te haya gustado. Sí que es cierto que, bueno, claro, a lo mejor era muy ambicioso el programa del curso y nos ha quedado cosas y podríamos haber visto con más detenimiento cosas más contemporáneas, pero bueno, en fin, sí, pero bueno, lo interesante es también abrir la mente y que luego ya tengáis ahí unos nombres y podáis buscar. Hay muchísima información a día de hoy que podéis rastrear por ahí y cada vez, además. Hace unos años, lo sabréis, Isabel, prácticamente había solo un libro de historia del diseño gráfico internacional, que era el MEGS, el famoso MEGS, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México, que se descatalogó, era casi lo único que había. A día de hoy hay muchas más cosas. Poco a poco se van generando, o en España solo estaba Satué, que tiene sus particularidades y no es una lectura a veces sencilla, y ahora cada vez pues están publicando más cosas y entonces, bueno, pues el mundo de la historia del diseño gráfico también se está enriqueciendo mucho, así que os animo a que profundicéis porque creo que hay ahí campo para que disfrutéis. bueno, pues nada, oye, Óscar, muchas gracias. Muchas Nada, a gracias. vosotros. Seguimos hablando. Yo te Claro digo, que yo sí. los pocos días que he podido venir, pues me lo he pasado muy bien porque después de 35 años explicando cosas, sentarme en una silla y que me las expliquen, para mí es un lujo. Muy bien. Pues nada, nos vemos en varios jueves, que te quedan todavía 3 jueves del curso de fotografía y vanguardias, que Bueno, quedan para unos los que días no muy lo chulos. sepáis, estoy haciendo con Óscar un curso sobre fotografía y vanguardias, ¿es? Fotografía de las Sí, vanguardias. Sí, sí. así ¿Dónde los Vale. es. estáis dando? ¿Dónde En la lo central, dais? en la librería central, he hecho 6 cursos ya con ellos y este es de fotografía y vanguardias. De Pero hecho, es estoy dando este presencial. curso. No, no, no es online. ¿Es online? Sí. Ah, Y de hecho, me voy a Isabel me informar. conoció en el curso del cartel que di en la central. Y es que Y yo este entonces por curso eso con surgió esta Óscar ya lo posibilidad. había hecho. Este curso Pues yo lo había hecho personalmente, entonces me gustó mucho y le dije a Óscar, oye, ¿por qué no lo das para la fundación? Lo que pasa que veo que lo has ampliado, ¿eh? Sí, sí, me Has lo pediste y lo he ampliado. ampliado y lo he intentado mejorar, claro que sí. Así que Sí, nada. Pues sí. Óscar, mantenernos informados, en Mm. fin, de tus Venga, actividades online sí, de os curso mantendré. que me Sí, sí, interesa porque mucho. yo, No conocía lo de la central. Academia, la plataforma Academia de la Central, ahí tienes una barbaridad. Y la Vale. verdad es que, bueno, yo os voy a añadir a un grupo de correo que tengo, una lista de difusión de correos, y pues Ujú. si tú me lo dices, Elvira, yo os envío cuando haga algo. Este de fotografía de vanguardia me Por suena muy mí interesante. perfecto. Sí, sí. Vale, genial. Pues Una nada, cosita más, bueno, quiero no os quiero aprovechar. entretener más, ¿eh? No, Dime. quiero aprovechar la oportunidad, Isabel. ¿Eh? Me encanta tu libro, que es el diseño, y que Oye, además es un libro, a ver, te te lo cuento hemos un poquito. recomendado a los alumnos, y casi como nos hacían antiguamente con nosotros. Hay que comprar este libro y hay que leérselo y hay que comprarlo y hay que comprarlo. Te cuento que este libro lo escribí de memoria en Berlín, con mi primer portátil. Y bueno, después en cada reedición lo he ido actualizando, ¿no? Pero claro, me hace gracia porque es un libro que, claro, no. Otros Mm. libros que he escrito son mucho más académicos, mucho más documentados, pero este me salió, pues sí, en 4 meses. Estuve 4 meses en Berlín y por las daba clases en la Hochschule der Künste y por las tardes escribía este libro, ¿no? Y entonces,
Bueno, pues me hace gracia porque es muy básico, es muy básico. Pero pues llega porque te hablo de que alumnos de 20 y pocos años lo leen, lo entienden y les gusta. Así que eso es importante. Incluso en el bachillerato artístico, ¿eh? Sí, sí, En sí. el bachillerato artístico, bueno, si la editorial que sí que te digo, la primera edición es de 92, me parece. La editorial no se dio cuenta de que se había convertido en un libro así como un libro de texto, ¿no? Y entonces tuve que avisar a la editorial y decir, oye, que quieren hacer pedidos de 20 y 30 y no nos servís, ¿no? Digo, a ver, y entonces cambiaron de filosofía y de comercialización y ahora se vende como los churros. Lo merece el libro. Lo Sí. merece, Isabel. Pero es muy básico, es muy básico. Sí, pero está bien, está bien. Ahí radica a veces también la grandeza, ¿no? De ser sencillo y que ponga las bases. Sí, sí, sí. Efectivamente. Pero tengo Bueno, yo os otros, tengo que pero los dejar, he lo siento currado mucho. mucho más. Lo que Bueno. pasa es que están descatalogados. Perdón, yo os Gracias, tengo que Óscar. dejar, ¿eh? Gracias. No, Vale, es que os tengo que venga. Muchas dejar. gracias. Bueno, que me están Adiós. reclamando. Ha Nos sido un vemos. placer, lo he pasado muy bien. Igualmente. No, creo que mi correo ya os lo dije en algún sitio, ¿no? Lo digo, si no lo pongo otra vez Sí, aquí. sí, sí. Creo que Lo nos puse has ya. mandado incluso algo, sí. Os he mandado cosas. Me tenéis ahí cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Y nada, os incluiré en esa lista de difusión de posibles actividades Sí, online. por favor. ¿Vale? Y nada, ha sido un placer conoceros Gracias. y Placer nada, es nuestro. Que vaya bien. que os vaya bien. Venga, Gracias, Chao. Óscar. Adiós. chao, hasta luego. Adiós, adiós.